Hola, bienvenidos a Punto Tecno. Estamos en la era del ciberperiodismo, pero ¿es el ciberperiodismo la única forma posible o la forma que va a sobrevivir de lo que alguna vez conocimos como periodismo? Esta es una de las interrogantes que se hace el colega y magíster en periodismo digital de la Universidad de Ort, Daniel Mazzone. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Gerardo? Un gusto estar contigo. Felicitaciones por este libro que, bueno, prometemos invitarte en otra oportunidad con más tiempo para que hables de este Huffington Post versus New York Times. ¿Qué ciberperiodismo? Son dos modelos periodísticos, dos modelos de negocios. ¿Por qué enfrentás estos dos casos o estos dos medios? Bueno, capaz que lo primero que convendría es desmitificar la palabra ciberperiodismo y decir que el ciberperiodismo es el periodismo de siempre, solo que con muchas más posibilidades, casi ilimitadas posibilidades. Cuando yo tuve que elegir un tema para investigar como tesis de la maestría que hice en Buenos Aires en 2007, me traté de situar digamos, el lugar donde hubiera un conflicto de punta, un conflicto que echara luz sobre los temas que seguramente a Uruguay llegan todas las cosas mucho más tarde, no solo a Uruguay, a la región llegan más tarde, pero llegan. Y me pareció que después de mirar y de explorar una gran cantidad de medios, me pareció que la puja que había entre el Huffington Post y el New York Times era un escenario ideal. En el momento en que yo tomé la determinación de investigar esto en 2008, la investigación se realizó toda a lo largo de 2009, el Huffington Post estaba en el ranking de Alexa por allá por el lugar 11 o 12, 13, mientras que el New York Times estaba en el lugar 7. Cuando terminé la investigación y cuando tuve que ampliarla y actualizarla para publicar el libro en 2012, el Huffington Post ya estaba en el lugar 3 y el New York Times estaba en el lugar 5 o 6. O sea que había pasado en cantidad de usuarios únicos al New York Times. Estamos hablando en este momento de unos 60 millones de usuarios únicos mensuales. Ahí la clave es lo que pudo haber pasado en ese tiempo, es que Huffington Post, digamos que el usuario fue encontrando en el Huffington Post lo que ya sabía que había en el New York Times, que había periodismo serio, responsable, sabía con qué iba a encontrarse, mientras que lo otro, que era un medio que no tenía tanta reputación, quizás se lo ganó en este tiempo. ¿Te parece que eso es...? Fue una cosa sorprendente. Yo me tuve que jugar a intuición ahí. Yo lo venía viendo crecer. Había surgido como blog de análisis político en 2005. Sí. Yo lo observé en 2008. El crecimiento era imparable, parecía. Y bueno, siguió imparable. Las causas de la pegada del Huffington Post creo que son varias. En primer lugar, creo que juega con unos parámetros mucho más flexibles y más dinámicos que los del New York Times. El New York Times tiene la deontología, los códigos éticos del siglo XIX y siglo XX, mientras que con el tema de la objetividad, por ejemplo, o sea, le damos al lector todo aquello que el lector merece saber. No mezclamos opinión con información. Sí, los principios clásicos del periodismo. Bien sabemos que ocurre. Claro. Inclusive el propio New York Times ha incurrido en eso. Pero por lo menos tratan de evitarlo. Exacto. El Huffington Post ya nace sin darle la más mínima bolilla a ese tipo de códigos éticos. Por lo tanto, titula como quiere, baja las noticias cuando quiere. Por ejemplo, yo lo demuestro ahí, cuando se produjo el terremoto de Haití, enero de 2010, el New York Times lo tuvo en tapa desde por lo menos 10 o 12 días, de forma constante, nunca lo bajó, inclusive ocupando las 5 columnas. El Huffington Post lo tuvo en tapa, lo bajó a las 24 horas para poner un tema de bancos, porque en ese momento ellos desarrollaban una cruzada contra los Big Four, los 4 bancos principales, y alentaban a la gente a sacar sus ahorros para pasarlos a bancos pequeños, cuestión de hundir o de fundir o de causarles un impacto negativo a los grandes bancos. O sea que manejan las noticias de un modo ideológico, con temas
prefabricados, previstos por ellos, a los cuales le dan absoluta prioridad temática. Su temario no es el temario de la gente, no es el temario del interés público, es el temario del interés ideológico del staff del Huffington Post. Y eso es un tema peliagudo, ¿no? Sí, sí, tiene la ventaja de que es manifiesto, no te hace pasar gato por liebre, ¿no? Sí, es obvio para el que lo mira con atención. Hay muchos usuarios que estoy seguro que no se dan cuenta, De hecho, digo... ¿Pero te parece que el modelo del Huffington Post está desafiando en alguna medida, no te digo el periodismo tradicional, me refiero a los códigos éticos, deontológicos del periodismo tradicional? Y bueno, de hecho se postulan como una alternativa. Ellos de algún modo son una gran comunidad de lectores. Tienen bloggers importantes, toda la clase política neoyorquina y de Washington quiere aparecer en el Huffington Post porque les llegan a lectores, o sea, tienen blogs en el que escriben una vez al año o una vez cada 2 años, pero su nombre figura. Muchas veces hay, digamos que ellos tienen una gran afluencia de clics para saber qué opina Alec Baldwin, por ejemplo. O sea, conocido demócrata, progresista. Y además conocido actor. Actor, ¿no? sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas funcionan. Y creo que eso viene por el lado de la actividad que desarrolló Arianna Huffington, que es una gran publicista, una gran relacionista pública, que increíblemente hoy tiene posiciones absolutamente liberales de centro-izquierda o de izquierda. Sí, sí. Y viene de competir con Schwarzenegger por la nominación republicana en el año 2003, creo. O sea que hay mutaciones muy rápidas que el gran público desconoce, claro, que hay que poner de manifiesto. Hay que poner de manifiesto porque las trayectorias son las trayectorias, ¿no? Ahora, esto te lo planteo como pregunta, pero en principio la impresión que da el ciberespacio es que como está todo allí, en el periodismo de papel, en los diarios de papel, tú ibas, comprabas este diario y leías ese diario y ningún otro. Quizás al otro día podías cambiarlo por otro, ¿no? Pero si ese era el diario que vos preferías, tenías ese menú de noticias y ese enfoque. Eso en el ciberespacio no existe, o por lo menos sería una cárcel autoimpuesta. Obviamente. Podés consultar al Huffington Post, al New York Times, al cualquier periódico en el mismo momento, ¿no? Bueno, eso es lo fascinante de esta época, ¿no? Que por eso decimos que el periodismo se vuelve una experiencia cada vez más colectiva, más social y compartida. Porque desde el punto de vista de quien produce las noticias, de nosotros los periodistas, hay una colaboración y una cooperación con el usuario cada vez más notoria. Y del punto de vista, entre otras cosas, entre otros cambios, y desde el punto de vista del usuario, del lector, del oyente, del televidente, también hay una cooperación permanente en la medida en que se forman circuitos y comunidades de internautas que funcionan como verdaderos prescriptores. El prescriptor antes era el periodista, el docente, el intelectual, que le decían, lee esto porque está bueno. Hoy confían más o confían también en sus propios amigos, que leyeron algo y se van formando esas cadenas de afinidad que tanto nos son útiles a nosotros también. Totalmente, y que, bueno, obviamente sean en las redes sociales, por lo menos aquellos periodistas que tenemos una actividad cotidiana en las redes sociales, y al mismo tiempo en los medios tradicionales, que se rigen, bueno, no, ya no se rigen solo por los parámetros tradicionales, porque también las redes están inficionándose con los medios tradicionales, ¿no? Es más, los usuarios fueron los que llevaron los medios tradicionales a las redes. Claro. O sea, los usuarios les mandaron un mensaje muy fuerte a los medios. Le dijeron, nosotros queremos leerte a vos, pero no desde tu página, queremos leerte desde Facebook o desde Twitter. Claro. Y los medios tuvieron que adaptarse a eso. Al principio los medios no entendieron esto y resistieron. Sí. Cuando tuvieron que adaptarse, no hay otra. Todavía la mayoría de los medios sigue sin entender a las redes
porque los usan como ventanas de Claro, promoción. se piensa que es una herramienta de marketing. Exactamente, Claro. exactamente. Y no que el mundo de verdad está pasando en las Tal redes. cual, los Claro. usuarios les están gritando, queremos que esto sea una conversación, un ida y vuelta. Sí. Y se siguen usando de camino de ida nada más. Sí, eso sí. es viejo. Eso No, es viejo. y además con la todavía algunos editores o directores de medios con la vana intención de pensar que ese público es tuyo. Además, Cuando, claro, cuando en realidad si lo tuviste 2 minutos leyendo o menos leyendo alguna cosa, sentite dichoso. Después se fue a otro lado a buscar o una opinión complementaria o algo que lo distrajo o lo atrajo más, ¿no? no hay nada más compartido que las audiencias. No, exactamente. Bueno, mejor así, yo que no Tal sé. cual. Daniel, ha sido un gusto conversar contigo y quizás te invitemos para conversar más en profundidad del libro Bien. y de todos estos temas que no son temas de periodistas, como los temas de salud no son temas de médicos. Bien. Son temas que tienen que ver incluso con la calidad de la sociedad en general, con la calidad de vida, con la calidad de la democracia que tenemos, del tipo de convivencia que estamos Sin construyendo. ninguna duda. Antes de irme, ¿me dejás pasar una visita? Sí, dale, porque no dijimos nada. El libro al final de cuentas. ¿No? No, yo quería destacar que fue un libro editado en Buenos Aires por La Crujía, La Crujía, con sí. patrocinio de la Universidad Ort, que fue muy importante en la... La Crujía es una institución de larga data en investigación y en ediciones en Exacto. materia de comunicación social, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo presentamos el lunes 29 en la Escuela de Comunicación, Avenida Uruguay 1185 de la Universidad Ort Uruguay. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias Daniel. a vos. Chao.